Así que bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que es puntualmente el video de la semana, ¿sí? Yo tengo acá la plantilla que se utiliza en el video, ¿sí? Les recuerdo que este video fue publicado el día de ayer, ¿sí? El video puntualmente hablaba de cómo traducir letras a números, que en realidad no es que es solo letras y solo números, sino que utilizamos ese tipo de nombre comercial por un tema de búsqueda. ¿Sí? Saben que obviamente en YouTube a veces colocando distintos nombres específicos de búsqueda tienen más búsquedas que otras. Entonces planteamos una idea de buscar letras por números porque es un tipo de conversión más popular por ahí que de carácter a carácter. ¿De qué trataba esto? Básicamente teníamos una tabla, ¿sí? Una tabla de referencia. Esto sí está configurado como tabla. Fíjense, si yo selecciono el rango A2B8, me aparece acá arriba tabla, ¿sí? O mismo si vamos a fórmulas, administrador de nombres, van a ver que tenemos específicamente el nombre de tabla, ¿sí? Haciendo referencia a esa parte del libro, ¿sí? Lo otro por ahora no lo consideren, que son otras cosas que incluye la hoja. Pero bueno, básicamente nombramos esto como tabla, ¿sí? Nombre de rango. Teníamos, bueno, esta tabla, ¿sí? Con letras y números específicamente, y basándonos en la columna D, que tiene distintas combinaciones de letras. Obviamente son letras que se utilizan, que solamente están en este tipo de tabla, ¿sí? Fíjense que son letras de la A a la G, pero están configuradas de distintas formas, distintos órdenes, formas aleatorias, ¿sí? Y distintos tamaños largos, y queríamos hacer una traducción, es decir, por ejemplo, la combinación ABC quería que me la convierta a lo que significa o la referencia de cada letra de esas ABC en números. O sea, si por ejemplo ABC es A es 5, B es 2 y C es 7, yo quiero que en vez de ABC me diga 5, 2, 7, ¿se entiende? Por ejemplo acá que tenemos 5A, que me diga 5 veces 5, ¿se entiende? Es la traducción que queríamos hacer en base de una combinación aleatoria, sí, o indistinta o arbitraria de caracteres, y pasándolos obviamente en función de lo que dispone esta tabla, ¿sí? Eso es un poco lo que se explica en el video de la semana. Entonces, yo acá lo que armé, ¿sí? Obviamente en el video, porque el video lo hacemos justamente con fines prácticos para que uno pueda directamente copiar la fórmula y ya aplicarla en su resultado. Es decir, no explicamos bien el desarrollo de la fórmula, porque obviamente a veces uno entra buscando la solución y no quiere saber, digamos, muchas veces más que interesado en ver cómo se llegó a eso, simplemente copiarla y poder aplicarla en su hoja, ¿sí? Digamos que la mayoría busca eso. Entonces en YouTube hacemos los videos orientados a ese tipo de cuestiones. Obviamente que explicamos por encima en el video cómo llegamos a eso, pero la idea puntualmente es que obtengan el resultado, así que lo puedan aplicar y ya les facilita el trabajo. Pero bueno, en los directos lo que hacemos un poco es explicar un poco cómo llegamos a ese desarrollo. Si es un desarrollo de una fórmula un poco compleja, ahora van a ver. Entonces, lo que tenemos acá es la fórmula a utilizar. Van a tener acá la copia, la dejé acá copiada para que la puedan ver siempre, ¿sí? Cómo es aplicada. Recuerden que es una fórmula matricial, con lo cual les recomiendo que la acepten siempre con Control Shift Enter, ¿sí? Más allá de que a partir de Excel 365 no es necesario, ¿sí? Porque obviamente Excel ya interpreta que es una fórmula matricial y realiza el cálculo de forma automática, ¿sí? Aunque a veces no es siempre preciso eso, pero yo lo que siempre recomiendo es que igualmente acepten con Control Shift Enter. ¿Por qué? Porque una vez que lo aceptan de esa manera, sí ya queda tipificado las llaves en la barra de fórmulas. Entonces, si después abren en una versión de Excel anterior o en otra computadora el mismo archivo y eso tiene una versión antigua o anterior de Excel, por retrocompatibilidad les va a informar de que era matricial. Si no lo colocan y le dan Enter, por más que tengan el resultado correcto, cuando ingresen a un Excel anterior, al no tenerlo tipificado, no van a enterarse que era matricial y posiblemente les dé otro resultado, ¿sí? Entonces, recuerden siempre de aplicarlo con las llaves, ¿sí? Eso por un tema de retrocompatibilidad. Además de identificación visual, ¿no? Para saber que estamos hablando de algo que hace iteraciones en más de un solo valor, ¿sí? Es una fórmula matricial. Bueno, vamos a ver el paso a paso de cómo llegamos a esta fórmula, ¿sí? Yo les quiero mostrar cómo es el desarrollo. Vamos a aprovechar para enseñar un poco de creación básica de fórmulas, ¿sí? Que siempre se parte como si fuera, yo les digo siempre, el efecto o la característica de una cebolla. Es decir, empezamos sacando capa por capa, ¿sí? Es decir, empezamos bien de adentro y vamos añadiendo capa de capa. A simple vista, sí, ya ven que esta función combina muchas funciones. Esta fórmula combina muchas funciones. ¿Sí? Tenemos unir cadenas, tenemos buscar B, tenemos T, sí, extrae, fila, indirecto, largo, ¿sí? Son bastantes funciones.
Pero van a ver que viéndolo paso por paso van a entender cómo llegamos a esto. Así que uno dice al principio, ¿qué hace esto? No entendemos nada. Bueno, entonces, siempre traten de interpretar las fórmulas de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí? Vamos a arrancar. ¿Cómo podríamos arrancar para construir este tipo de desarrollo? Yo lo primero que podría decir, ¿sí? Para la traducción, es que básicamente lo que voy a querer es que el resultado de traducción, ¿sí? Tenga la misma cantidad de caracteres que la combinación, ¿sí? Ese sería un buen punto de partida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo ABC y quiero convertirlo a 527, estamos hablando de la misma cantidad de caracteres. Cada carácter representa un carácter a traducir, ¿sí? Entonces podemos partir de que el total o la cantidad de caracteres totales que queremos en la celda resultado de traducción sea igual a la cantidad de caracteres que tiene la celda de combinación. ¿Me siguen? Entonces, lo primero que podemos hacer, así de forma muy simple, es simplemente aplicar la función largo a la celda de combinación. Esto lo que nos va a devolver es puntualmente la cantidad de caracteres que tenemos en la celda de combinación, que es lo que vamos a necesitar para traducir, ¿sí? O sea, estamos ya tipificando la cantidad de caracteres totales que vamos a necesitar. El siguiente paso, ¿cuál sería? Fíjense, podríamos decir, bueno, yo lo que puedo hacer ahora es concatenarlo a 1 y 2 puntos para justamente aplicarlo a la función luego indirecto como texto. Y me queda una referencia, ¿sí? En forma de texto. Es decir, primero haríamos la referencia, ¿sí? Que sería 1, 2.3, que básicamente esto se referiría a un rango, ¿sí? Que puede ser de celda 1 a 3, ¿sí? O sea, 1, 2 y 3, o 3 celdas individuales, ¿sí? Es un rango, por eso los 2 puntos. Y esto lo podríamos anidar a la función indirecto y después fila. ¿Por qué? Indirecto primero lo que va a hacer es, va a aplicarlo como si fuera texto, ¿sí? Es decir, al aplicar un rango a la función indirecto nos devuelve un texto, ¿sí? Si yo solamente, fíjense, les voy a mostrar algo antes de aplicar la fila. Si yo solamente, fíjense, vamos a hacerlo acá al lado para que entiendan lo que estoy diciendo. Si yo acá coloco indirecto y combino dentro de la función indirecto la referencia con ese rango, me va a devolver un error puntualmente de desbordamiento, ¿sí? Que en realidad lo que me está diciendo es que no lo puede interpretar como una, digamos, como un valor para resultado, ¿sí? Porque la función indirecto, esto lo hemos visto en directos pasados, la función indirecto no puede ser autorreferenciada con texto, ¿sí? Sino que tiene que ser directamente una referencia real. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? Y esta es una trampita que le aplicamos a la función indirecto, es englobarlo en la función fila. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que la función indirecto va a evaluar el texto, pero no como una función de texto, sino como una referencia de fila. ¿Se entiende? La función de fila me devuelve la ubicación de esa fila. Fíjense, yo me paro acá y busco qué hace fila. Básicamente, devuelve el número de fila de una referencia. Si yo me paro acá, por ejemplo, y pongo fila, fíjense, me va a devolver 8. ¿Por qué? Porque específicamente es la fila número 8, ¿sí? Comenzando desde la número 1. Esto es siempre desde la número 1 de la hoja, ¿sí? Esto no es de donde arrancamos, ¿sí? O sea, de donde empezamos, es siempre desde la fila 1. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es aplicamos indirecto para evaluar el texto como una referencia de fila. Entonces, al evaluarlo como una referencia de fila, ¿sí? La combinación de fila e indirecto me devuelve, fíjense, en este caso un rango desbordado con todos los valores que incluye el rango que coloquemos. ¿Se entiende? Si yo colocaba 1, 2.7, me iba a hacer un rango desbordado hasta 7, ¿sí? Esto es para que sepan cómo generar un rango partiendo de un rango de texto, ¿sí? Combinamos fila e indirecto. Ese es un primer truco que aplicamos. El siguiente truco, una vez que tenemos este rango desbordado, es decir, bueno, yo lo que quisiera hacer luego es, por ejemplo, fila, ¿sí? Básicamente lo que hace es devolver una matriz de números que podríamos luego extraer en función de una posición relativa. ¿Me siguen? Es decir, yo lo que le podría decir ahora a este rango desbordado, es decir, mejor dicho, a esta fórmula que estamos combinando, es que apliquemos la función extrae para que me busque la posición relativa de cada uno de esos números, es decir, la primera posición de esta celda, la segunda posición de esta celda y la tercera posición de esta celda, y específicamente me devuelva, ¿sí? Los caracteres que ocupan esa posición relativa en función de ese rango, ¿sí? Entonces, la posición número 1 me va a devolver A, que es el primer carácter. La posición 2 me va a devolver B y la posición 3 me va a devolver C, ¿sí? En este caso. Entonces, de esa manera, ¿qué tenemos? Fíjense que ya tenemos los caracteres combinados, ¿sí? En un rango desbordado. ¿Me siguen? Entonces, básicamente extrae, lo que hace es convertir esas posiciones, ¿sí? En los valores referentes de letras, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, una vez que tenemos esas referencias de letras, ¿sí? Lo que podríamos decir es, bueno, ¿por qué no aplicamos una función de búsqueda a cada una de esas letras, ¿sí?
para que me devuelva en otra columna paralela la referencia de cada una de esas letras, en función del rango que tenemos acá, que está configurado con el rango nombre de tabla. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Antes de hacer eso, ¿sí? Y acá viene el tema que vamos a dedicarle después la segunda parte del vivo. Hay un tema puntualmente con la función buscar B, que es: no podemos aplicar una función buscar B dentro de una fórmula matricial sin antes hacer un truquito, ¿sí? Que es justamente combinar dos funciones, que son la función T y Si, para que se pueda desreferenciar la fórmula. A ver, ¿por qué hablamos de desreferenciación? Puntualmente porque la desreferenciación, ¿qué es? Vamos a partir de eso. Es una técnica, ¿sí? que digamos, se utiliza para detener a las funciones. Por lo general las funciones son índice, buscar B, buscar H, ¿sí? De manejar resultados como referencias de celdas. Es decir, que lo que nosotros queremos es que la función buscar B de forma matricial, es decir, que busque sobre distintos valores, pues en este caso no es una sola búsqueda, tiene que hacer 3 búsquedas dentro de la misma fórmula, ¿se entiende? Tiene que buscar A, tiene que buscar B y tiene que buscar C y devolvernos un resultado por cada una. Entonces, para poder llegar a eso, ¿sí? La función buscar B la tenemos que desreferenciar, porque si no nos devolvería solamente el primer valor resultado, es decir, nos devolvería solamente el valor 5, ¿se entiende? No nos devolvería 5, 2, 7. ¿Por qué? Porque justamente al no estar desreferenciada, lo que hace es manejar resultados como referencia de celda y no como de rango. Entonces, el truco para desreferenciar la fórmula internamente, antes de aplicar buscar B, es a esa cuestión, o digamos, esos resultados constantes, que serían en este caso ABC, ¿sí? Que tenemos hasta ahora con la función extrae, englobarlos con la función Si y la función T, ¿sí? La función T se utiliza para texto y si fueran números se utiliza N, ¿sí? Que son dos funciones que no vamos a entrar ahora en detalle. Son, digamos, además no se utiliza puntualmente para lo que sirven, sino que es un truco para que entre estas dos combinaciones permita desreferenciar la función, ¿sí? Entonces, la función Si, ¿cómo la aplicamos? La aplicamos con la prueba lógica, le colocamos 1 a la función Si, ¿sí? Es decir, si 1, ¿sí? Así como suena, o sea, más allá de que no es una comprobación lógica colocar un valor 1, simplemente se utiliza de esta forma el truco. Colocamos 1 y después en el valor Si verdadero colocamos todo lo que teníamos antes con el paso 4, ¿sí? Es decir, toda la instancia de extrae, ¿sí? Y eso lo englobamos todo con la función T, justamente para que lo traduzca a texto. En realidad es básicamente la forma de referenciarlo. Entonces, de nuevo, recapitulando, teníamos la función extrae, sí, que nos convertía esas posiciones 1, 2 y 3 en los valores referentes de letras, en este caso ABC, ¿sí? Y anidamos las funciones T y Si a todo ese resultado constante para poder luego, en el paso 7, aplicar la función buscar B, ¿sí? ¿A qué? A todo eso, fíjense, el valor buscado va a ser todo eso, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a buscar? Va a ser en la matriz de tabla, ¿sí? Y indicador de columna 2, porque necesitamos la columna que tiene el número, ¿sí? Esta sería la 1, esta sería la 2, pasamos de buscar la letra y que nos devuelva el número respecto a esa letra, ¿sí? Y 0 porque buscamos una búsqueda exacta, ¿sí? Entonces le damos a enter esto, fíjense que ya nos da 5, 2 y 7, ¿sí? Fíjense si yo hubiera hecho esto sin colocar la función T y la función Si, fíjense, o sea, hacíamos buscar B directamente, fíjense, sin todo lo que habíamos dicho de la combinación esta de extrae, ¿sí? Den un minuto que tengo que acá quitar un par de paréntesis. A ver, esperen porque ahí va, a ver, espera, creo que era ahí, a ver. No, estoy haciendo igual, vamos a hacerlo más fácil. Me voy a copiar función Si, prueba lógica, valor Si, o sea, acá tenemos puntualmente, déjenme ver, vamos a borrar hasta acá. Y el 1 también, ¿no? Y la T, que sería hasta acá. Perfecto. Entonces borramos primero la T, que sería así y así. Y borramos todo lo que es la función Si, que sería un paréntesis más que parte de, si mal no entiendo, de acá, ¿no? A ver. No, es de acá, perdón. Tenía que construirlo a mano, pero estoy tratando de hacerlo rápido para mostrarles. No sé por qué me está dando. A ver. Bueno, no importa. La cuestión acá lo que les quería mostrar es que básicamente si hacemos esta aplicación simplemente sin desreferenciación. Ah, bueno, lo tenía acá copiado, perdón. Pasa que lo tenía acá ya preparado para mostrarles. Pasa que, bueno, en el momento no me acordaba. Fíjense, si acá aplicamos. Bueno, es que acá ya está con la aplicación la última de unir cadenas, que es el último paso. Vamos a terminarlo, después les muestro cómo era la desreferenciación sin la desreferenciación, perdón.
Entonces, fíjense, teníamos buscar B, ¿sí? Y aplicado con T y C. Entonces teníamos IC, fíjense que nos devuelve 5, 2 y 7, que son las referencias que necesitamos. Y lo último, el paso para poder combinar todo esto es, englobamos todo con la función unir cadenas. Entonces le decimos que el delimitador sea vacío, porque los queremos juntos a los números, 5, 2, 7, no necesitamos un delimitador. Y luego colocamos un 1 porque queremos ignorar celdas vacías. Es decir, si hubiera una celda vacía, no celda por este caso, pero si acá hubiera una vacía, directamente que los una, ¿sí? En este caso no va a suceder porque son todos caracteres seguidos, ¿no? Y lo último sería el texto 1, que sería toda la instancia de la fórmula, ¿sí? A esto le damos, lo aceptamos con Ctrl+Shift+Enter y fíjense que obtenemos el resultado que queremos. Si yo toda la fórmula la copio, la pego acá, fíjense, y le damos a Enter con Ctrl+Shift+Enter matricial y arrastramos hacia abajo, fíjense que ahí lo que tenemos es el resultado que estábamos buscando, ¿sí? Fíjense, cada una de estas combinaciones tiene la misma combinación en números, ¿sí? En función de esta tabla de referencia, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que decíamos, 5A son 5 valores 5 porque la referencia de A es 5. ABC es 527, fíjense, DEF es 934, ¿sí? Y así con cada una de las comparaciones, ¿sí? Bueno, ¿y qué les decía de lo de la desreferenciación? Fíjense, si yo, en este caso, fíjense, miren acá arriba para que vean la barra de fórmula, la diferencia entre las dos. Fíjense que lo único que quitamos es justamente esas dos combinaciones de T y C, ¿sí? De las funciones T y C. Si nosotros aceptamos con Ctrl+Shift+Enter sin esas dos funciones, fíjense que lo que les decía antes, maneja resultados como referencia de celda. Entonces nos devuelve solamente el primer valor buscado. Es decir, para A nos devuelve el 5. Si estuviéramos acá, por ejemplo, nos devolvería solamente la G. Es decir, nos devolvería solamente un 6. ¿Se entiende? Entonces, para manejar esa desreferenciación, lo que hacemos es combinarlos con T y C, ¿sí? Y así obtenemos el resultado, que es lo que estábamos buscando para esta fórmula, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido cómo fuimos paso por paso para ir armando, ¿sí? La estructura de la fórmula que nos permite, en definitiva, traducir esa combinación a otros caracteres en función de una tabla de referencia, ¿sí?